everybody. Welcome once again to Eloy Apostolic live on Facebook Live. We want to welcome you for joining us once again. If you can, right there where you're at, wherever, what city you're in that you're watching, if you're sitting in your living room with your family, if you're having breakfast, having chilaquiles or orange juice, glory to God, can you just put it aside just for a minute? If you could just lift up your hands, can we just give God a little prayer, a little praise before we head into our service? It is Resurrection Sunday. You and I have a reason to be excited about today. Heavenly Father, we come before you, Lord Jesus. Lord, we are excited about this day, dear God, because it was today, dear God, that there was nobody that was found inside a tomb, dear God, and we have come to know that you are risen. You are the risen Savior, and you are living again today in our lives, Father. We want to give you honor and glory and all the praise in Jesus' mighty name. Hallelujah. Can we worship the Lord with our praise this morning? Restaurador de mi alma. Sana sin dolor. Redentor
Hallelujah. Can you worship him? Come on, you got every reason to worship the Lord today. He is risen. He is not dead. He is alive today. And he is alive and well. Hallelujah. Can we worship him right now? Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Lord, we praise you. Lord, we thank you. Hallelujah. I don't know about you, but I'm so excited about today. He is risen. Can you look at your neighbor right where you're at? And if you don't have a neighbor, look at that beautiful, handsome person in the mirror and say, he is risen. Hallelujah. Say, he is risen. Hallelujah. Can we give the Lord a hand clap praise one more time? Hallelujah. Glory be to God. If you can open your Bibles with me to the book of John, chapter 15, verse 13. Hallelujah. To God be the glory. To God be the glory. John chapter 15, verse 13. I'll be reading from the New King James Version. And it says as follows. Greater love has no man than this, than to lay down one's life for his friends. To lay down one's life for his friends. And then real quick, if you can go with me to Matthew chapter 26. We're going to stay right in the Gospels. Matthew 26, verse 37. We're going to read all the way down to verse 42. And it says as follows. And he took with him Peter and the two sons of Zebedee, referring to James and his little brother John. And he began to be sorrowful and deeply depressed. Somebody say sorrowful and deeply depressed. Now this was Jesus. He was actually feeling this way. Then he said unto them, my soul is exceedingly sorrowful, even to death. Stay here and watch with me. Verse 39, he went a little farther and fell on his face, prayed, saying, O my Father, if it is possible, let this cup pass from me. Nevertheless, not as I will, but as you will. Verse 40, and he came to his disciples and found them sleeping, and he said to Peter, what, could you not watch with me 1 hour? Watch and pray, lest ye enter into temptation. The spirit is indeed willing, but the flesh is weak. Verse 42, again, a second time he went away praying, saying, O my Father, if this cup cannot pass from me, unless I drink it, your will be done. I want to talk to you this morning on this beautiful Resurrection Sunday. Are you committed? Are you committed? Now you're probably asking, why would you title or your message be, Are You Committed? I'm going somewhere with that. If you just bear with me real quick, we'll get to the point. Commitment nowadays is something that a lot of people have trouble keeping. Whether it's a commitment to someone's word, like, hey, let's go have dinner, and then next thing you know, you have someone that flakes out on you. They're not committed to meeting you for dinner. Or commitment as far as relationship-wise. There are some people that refuse to commit to that one somebody. Hallelujah. But there's a different type of commitment that I'm going to talk to you about this morning. It was the commitment that God manifested in the flesh, that Jesus, the Christ, had for us. He was committed to you, and he was committed to me. He was committed to everybody, to whosoever will. He goes on in the Gospels in John chapter 15, verse 13. We read it in our text. It says, no greater love any man than this,
that he'd be willing to give up his life for his friends. It's a powerful word, a powerful statement. But then again, this was God. He was committed to something. He was committed to somebody. He was willing to lay down his life for his friends, for you and for me. I've said this many times. As a husband, as a father, I love my wife. I love my little daughter. They're the two most precious gifts in the world to me. There isn't anything I wouldn't do for both of them. I would climb the tallest mountain. I would swim across the Pacific and the Atlantic to see them. I would do whatever it takes because I'm committed to my family. However, even when it comes to something serious as giving my life up for them, I'd be willing to do it in a heartbeat. Hallelujah. But then there are even some that said, I'd be willing to take a bullet for you. But when it comes down to it, sometimes your friends that said that they would be there will no longer be there. Hallelujah. Jesus had some disciples that said, wherever you go, I'm going to go. But the moment came when Jesus was about to be arrested and go through the most brutal beating, to be crucified for your sins and for mine. By the time he was grabbed by the soldiers, he probably looked around and everyone had scattered. I'm talking about commitment this morning. See, I want you to understand this. God manifests in the flesh. God, who is all spirit, he didn't have to do anything for you and for me. But it was because he loves you. He loves me. He was willing to remove off his crown, set it on his throne, to come be born and dwell amongst us. That's already commitment. That's a huge step. I can't say I do that for somebody else other than my family, I'll be honest. But it was Jesus, God manifested, the one who loves you and loves me, decided that all this glory is all good, but I need to be amongst my people. I need to show them what true love is. Sure, they know a little bit about love, but they don't know me kind of love. Hallelujah. If you can go to Luke chapter 23, real quick. Luke chapter 23, verse 34. Hallelujah. And I'm going to go there in just a second. But while all this was going on in the garden, Jesus is begging. He's pleading with Peter, man, can you just stay up 1 hour and pray with me? I'm stressing out. Yes, I'm all man. Yes, I'm all God. In his flesh, he did not want to die. He knew what was coming. He knew what was coming. He was getting ready for a beating. He was getting ready to be mocked at, to be spat upon, to be kicked at, to be ridiculed by the same people that he fed in the multitudes, the same people he preached to. The ones that received the miracle, those that received their healing, were about to turn on him. Even two of his disciples were about to turn on him. One was about to betray him and the other one was about to deny him right to his face. But he was committed. He was preparing himself. I can guarantee you that if it were you or if it was me inside that garden, we knew that it was coming, you and I would probably run out of the garden, we'd pull out our passports and we'd flee the country. Realistically, just the thought of death would scare somebody. Jesus himself did not want to die. That's why he began to pray, let this cup pass from me. He didn't want to die. He wanted to live. But he knew in his commitment there had to be a price.
He was then grabbed by soldiers. He was betrayed with a kiss and being sent to be to a courtroom to be persecuted, to be judged falsely. He did it because he was committed to you and to me. Luke chapter 23, verse 34. We already read. We've gone through most of the persecution that Jesus had experienced. He was already beaten half to death. He was kicked, he was punched, he was spat upon. He had a crown of thorns thrust into his skull. He was humiliated. He had to carry a huge, heavy cross down a long path, up a steep summit. And even then, it was not over. If you study the way the Roman soldiers, they persecuted and they beat and they punished their prisoners. They were ruthless. They were ruthless people. They were savages. Hallelujah. Any ordinary average man in the time of Jesus, with the beating that he took, no man would have lived past it. But he was God. He could have said, you know what, that's it, I'm done. I got whipped once already, that's it. Once is good enough for me. I'm done. But he saw the prize at the end. He saw the prize at the end of the tunnel. He saw you and me at the end of the tunnel. Why? Because he was committed to you. He was committed to me. He knew he had to go all the way. Hallelujah. And while going up that summit, even while being ridiculed, every step he took, he was thinking, I got to do it for that young man. I got to do that for that young lady. I got to do it for that single father. I got to do it for that single mother. I got to do it for that elderly person right now. I got to do it for that somebody who's watching today on Facebook Live. He saw you. He saw me. And he was committed to you. My friend, are you committed to him? Hallelujah. Are you committed to him as he was committed to you? Luke chapter 23 verse 34 says, then Jesus said, Father, forgive them, for they know not what they do. He was committed. He knew I had to finish this. He knew he was about to experience. If you can go with me to Isaiah chapter 53. Isaiah 53, verse 5. The prophet Isaiah saw the Messiah. He saw what Jesus was about to go through. He says he was wounded for our transgressions. He was bruised for our iniquities. The chastisement of our peace was upon him, and by his stripes we were healed. Why? Because Jesus Christ was committed to you. Are you committed to Jesus today? Hallelujah. Hallelujah. One more time, let's go back to Luke. The book of Luke, let's go to Luke chapter 24. 24 verse 5. This is the awesome thing about the commitment that Jesus had to you and to me, my friend. It says this, verse 5. Then as they were afraid, they bowed their faces to the earth. And they said unto them, why do you seek the living amongst the dead? Right here in this portion of scripture, we have a couple people that are going to the tomb of Jesus. He has already died. He's given up the ghost. He went all the way for you and for me on the cross. He shed his innocent blood for you, that we might be set free from sin for his precious blood. They go to his tomb. They find out that it's empty. They're freaking out. The body of Jesus is missing. And they're wondering, oh my God, maybe somebody came in the middle of the night and stole his body. But an angel of the Lord says, why do you seek
the living amongst the dead. Verse 6, says, he is not here, but he is risen. Remember how he spoke to you when he was still in Galilee, saying, the Son of Man must be delivered into the hands of sinful men and be crucified, and the third day arise again. My friend, he is at the tomb where he was laying at is completely empty. You will not find a trace of Jesus anywhere. Why? Because he is alive today. He is risen. Hallelujah. Come on, we ought to be excited about this. Jesus is risen. And he's living today amongst you and me. My friend, the cross could not hold him. Death could not keep him. The grave could not contain him. And hell surely could not stop him. Because he lives, my friend. Because he lives, I can face tomorrow. Hallelujah. Because he is risen. Yes, hallelujah. Because he's risen, he was committed. Because of his commitment, there was a prize at the end of the tunnel. The prize at the end of the tunnel for his commitment was his resurrection. Yes. And it goes on a little bit further than that, my friend. He's living in me. He's here to live amongst you and in you. My friend, I'm here to offer you Jesus. He committed himself to shed his blood because he loved you. I believe when he was hanging on that cross, he saw you, he saw me. When he was being mocked, if you really are God, why don't you save yourself? He wasn't saving himself. He was not being selfish. He was saving us while he hung on that cross. My friend, Jesus was committed. I want to ask you this morning, are you committed to him? Do you want to commit to him? Today is a day where you, my friend, if you're watching, wherever it is you're watching, he doesn't ask much. All he asks is for your love. All he asks is for your commitment. All he asks is to give him your life. Hallelujah. Wherever it is that you're at, worship team, if you can come up and get ready. I want to encourage you, somebody. I want to encourage you, my friend. Give your life to Jesus. It's the best decision you can ever make. Commit yourself to him. Even today, I'm going to commit myself even more to him. There's not, never be a way that I can outgive God. I can't outgive him with my finances. I can't outgive him with my life. But if I can just give him my very all, my every being. Why? Because I want to be committed to him. If you can, right where you're at, if you want to commit yourself to Jesus, if you want to give your life to the Lord, if you can, message us on our Facebook page. Send us a message. If you want a Bible study, we'll be glad to give you a Bible study. You need a prayer request, and you want us to pray for you, we'll pray for you. If you feel that I'm already ready to give my life to Jesus, I'm ready to take that next step, I'm ready to get baptized in Jesus' name, send us a message. Myself and our pastor will be more than gladly
to go sit with you, sit amongst you. Or if we can't even do it right now due to the social distancing, we can get in contact with you one way or another. That way we can become and join together and commit ourselves to Jesus. Right there where you're at. If you can just really worship with God with us today. If you can just raise your hands in complete surrender and say, Jesus, I'm ready to commit myself to you. I'm ready to surrender my life to you. I'm ready to give you all that I can give because you gave up the ultimate prize. Hallelujah. Worship team. Can we just sing? Somebody, Lord Jesus. Touch that mother, touch that father right there in the living room. Touch that young person that's ready to commit themselves, Lord. I don't want to hold back anymore, Jesus. I'm ready to give my life to you. I'm ready to surrender today. I'm ready to make myself available to you, God. thank you for the risen Savior. Hallelujah. At this moment, we're going to share a few announcements on the screen, and we will be right back as we get ready to hear our senior pastor
bring forth a word in Jesus' name. Stay tuned with us. Le damos gracias a Dios por un día más de vida y queremos mandarle un saludo a todos los hermanos que nos están escuchando, a todos los que están oyendo la palabra. Y en este día es un día muy especial porque este es el día que en todas partes del mundo se celebra que Jesucristo ha resucitado. No resucitó probablemente en este día, pero este es el día que nosotros lo celebramos en todo el mundo. Y aunque el pueblo americano no tiene el mismo saludo como en la iglesia primitiva en el mundo griego, era muy común decir Christos anesti, quiere decir que Cristo ha resucitado. Igual era una escritura que se encuentra en Romanos 6:4 y dice, 6:4, ¿o no sabéis porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en nueva vida? Pablo está diciendo aquí que Cristo ha resucitado, y ese es el mensaje que tenemos en esta mañana. Si nosotros estamos acostumbrados a decir que Happy Easter o que el día de la coneja y las cosas, pero la iglesia primitiva, hermanos, empezó con estos saludos, aletos, anesti, que quiere decir en realidad ha resucitado. Aún en latín, vivet, que quiere decir Él vive, y contestaban los cristianos que tenían esta esperanza, veret vivet, que quiere decir que en realidad ha resucitado. Aún en el mundo hispano, hermanos, acostumbramos a decir Cristo vive, y esa es la esperanza en varias partes del mundo. Aún los rusos, hermanos, saludan así en este día. Claro que no en muchos lugares quedan las señales del cristianismo, pero todavía los que tienen esta esperanza, aún en esos países donde está prohibido el cristianismo, hermanos, ellos, estas palabras, Christos vos crees, Voistin vos crees, que quiere decir Cristo ha resucitado. Gloria al Señor. Así que si en esta tarde hablamos de un Cristo de poder, sabemos que nos conecta a una tumba vacía, porque sabemos que Cristo ha resucitado. Y estamos viviendo en tiempos de crisis, estamos viviendo en tiempos, hermanos, que clamamos a Dios, y esto debe traer una gran esperanza a nuestras vidas. El recuerdo, la seguridad de una tumba vacía. Porque ha habido líderes que han empezado grupos, han empezado movimientos religiosos y personas que han sido muy famosas, personas que han logrado grandes cosas, pero llegó el día de su muerte y se terminó y solamente nos quedan los recuerdos. Pero hablando de Jesucristo,
Él, hermanos, venció la muerte y resucitó, y podemos, hermanos, tener este recuerdo, tener esta seguridad de una tumba vacía que nos conecta a nuestro Señor Jesucristo. Y hermanos, a las palabras de un ángel poderoso que le dicen a María Magdalena, o que le dicen a estas mujeres: vayan y díganle a sus discípulos. María Magdalena amaba mucho a Jesús, y ella quizás ese día iba con un gran pesar en su vida. Lo que ella quería era ungir el cuerpo de Jesús. Tal era su amor y su agradecimiento al que había cambiado su vida. Pero se llevó una gran sorpresa, que se encuentra con una piedra que había sido removida. Cuando ella iba pensando: ¿quién nos podrá mover esa piedra? Mover una piedra para unas mujeres no es cosa sencilla. Pero hermanos, Jesucristo ya había resucitado, y esta mujer se encuentra, hermanos, con un ángel que le dice a las mujeres: ya no está aquí, ha resucitado, vayan y díganle a sus discípulos. Amén. Y ahora todos los cristianos nos saludamos diciendo: ha resucitado, y podemos contestar, hermanos, con toda seguridad: claro que ha resucitado, gloria al Señor. Y en esta tarde, en este día, celebramos y estamos, hermanos, ahí donde están todos los hermanos celebrando, gloria al Señor. Hermanos, podemos gritar y regocijarnos a que estamos viviendo, hermanos, en un tiempo hermoso. Invito también a los débiles, y aún a los que están dudando en sus corazones, y aún a los que no creen, gloria al Señor, a todos los que nos están escuchando, que tengan esta fe y que tengan esta seguridad de que Jesucristo resucitó. Amén. Jesucristo vive, gloria al Señor. Y al mirar esa tumba de José, labrada en la roca, donde, hermanos, nos trae un recuerdo donde se quebró ese sello romano, y la piedra fue removida. Y vemos, quizás, hermanos, si echamos a volar nuestra imaginación, a un guardia romano arrodillado ante una tumba vacía. Las ropas de la sepultura habían quedado acomodadas y dobladas, y un ángel diciendo: no está aquí, ha resucitado. ¡Qué experiencia para estos primeros cristianos, para los apóstoles, para estas mujeres que tuvieron, hermanos, esta experiencia gloriosa! Un encuentro con un ángel diciéndoles: no está aquí, ha resucitado. Gloria al Señor. Y han pasado 2000 años, y nosotros estamos también en este día, hermanos, en diferentes lugares, que no nos estamos reuniendo en nuestras iglesias por la crisis por la que estamos pasando, pero ahí donde está, puede alzar su mano, puede recordar, puede hacer parte de esta gran victoria, de este gran triunfo, y alabar a Dios, porque está ahí en medio de ustedes, está ese Cristo de poder, ese Cristo que ha resucitado. Amén. Que venció la muerte. Él era Dios todopoderoso. Venció la muerte para sí, y también para cada uno de nosotros, hermanos, que tenemos esa esperanza. Porque muchos de nosotros quizás hemos perdido seres queridos que estaban en Cristo, pero tenemos esa esperanza que al toque de la final trompeta, los muertos en Cristo van a resucitar primero, y tenemos esa esperanza de volverlos a ver y así unirnos con el Señor Jesucristo en las nubes. Aleluya.
el Señor Jesucristo resucitó al tercer día y la tumba probablemente explotó. Y ese es el clímax de nuestra fe. Sin resurrección no hay redención. Si no estuviera una tumba vacía, si no estuviera una tumba abierta, quizás no estuviera también esas puertas del cielo abiertas y esa esperanza gloriosa que tenemos en el Señor Jesucristo, porque Él ha vencido. Y Pablo lo dice, que Cristo ha resucitado. Pablo también tuvo un encuentro con el Señor y, hermanos, habla con toda seguridad de algo, de un evento que cambió su vida cuando tuvo un encuentro con el Dios Todopoderoso, el que había resucitado de los muertos. Amén. Sin la resurrección de Cristo, no hay resurrección de los cristianos. Pero Cristo ha resucitado y sabemos que nosotros también tenemos esa esperanza en el Señor Jesucristo de vencer la muerte. Dice, hermanos, a 1 Corintios 15, empezando en el versículo 14, y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación y vana es también nuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, el cual no resucitó si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Pero si Cristo no hubiera resucitado, no tendríamos nada que predicar, no tendríamos ni la fe que tenemos, no tendríamos de qué gloriarnos, no tendríamos esa esperanza gloriosa. Pero en este día, a pesar de la crisis, estoy seguro que muchos cristianos, quizás en diferentes partes del mundo, están recordando ese evento glorioso que ha cambiado las cosas, que ha cambiado su vida, que ha cambiado nuestro destino y que tenemos una esperanza en el Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Si Él no resucitó, vana es nuestra fe. Pero si nosotros creemos que Él resucitó, hermanos, gritémoslo, que nuestra fe suene, que nuestra fe retumbe y digamos con seguridad que Jesucristo vive. Amén. Gloria al Señor. A través de los tiempos ha habido hombres que se dedicaron inclusive a probar y a demostrar que era imposible la resurrección. Algunos tomaron el proyecto en sus manos y empezaron a estudiar los evangelios para descubrir que era imposible que el testimonio de la tumba vacía fuera una mentira, porque algunos creían que los apóstoles pudieron haberse robado el cuerpo. Pero si nosotros nos ponemos a pensar, los apóstoles estaban atemorizados. No iban a atreverse a ir ante una guardia romana a romper ese sello. No. Gloria al Señor. Hermanos, ellos estaban escondidos. Y Jesucristo resucitó porque Él lo había prometido, Él lo había predicho. Él dijo, nadie me quita mi vida, yo la pongo de mí mismo. Tengo poder para tomarla, tengo poder para ponerla, tengo poder para volverla a tomar. Gloria a Dios. Amén. Gloria al Señor. Había gran tristeza en esa mañana. María Magdalena va al sepulcro y tiene un encuentro con el Señor. Eso cambió su vida. Ella fue corriendo a decirle a los apóstoles que había visto al Señor. La tumba estaba vacía. Las ropas habían quedado dobladas y acomodadas. El Señor hizo todas las cosas bien, sin prisa, porque no tenía temor que fuera a ser
que no tenía temor que fuera sorprendido por los soldados romanos. Aún los soldados romanos, si estaban ahí, estaban hincados ante la presencia gloriosa de un Cristo resucitado, de un Cristo con poder, de un Cristo que vive para siempre. Ángeles en ropas resplandecientes, diciendo: no está aquí, ha resucitado. Hermanos, si usted cree que Jesucristo resucitó, ¿por qué no alaba? ¿Por qué no alza sus manos y le da la honra y la gloria? Porque en esta tarde estamos hablando del Cristo que cambió nuestra vida, del Cristo que resucitó de los muertos, del Cristo que vive y reina para siempre. Aleluya. Gloria al Señor Jesucristo. Amén. No está aquí, ha resucitado. ¿Oyeron a Jesús, hermanos, traer gozo a su corazón? Pedro, hermanos, se encontraba angustiado. Él sabía que le había fallado al Señor, pero el Señor menciona muy bien a Pedro, y lo menciona, y hermanos, una sola mirada del Señor bastaba para restaurar, hermanos, a Pedro. Esa falla que Pedro había cometido de haber negado al Señor. Hermanos, reconozcamos que como seres humanos, tarde o temprano, vamos a tener fallas y vamos a tener debilidades. Pero Cristo está aquí para tocarnos. Cristo está aquí para fortalecernos. Cristo está aquí para levantarnos con nuevas fuerzas. En este día, unámonos a millones de cristianos por diferentes partes del mundo y hablando diferentes idiomas, que podamos alabar, hermanos, y que podamos proclamar en un grito que se escuche en todos los idiomas, alabando al Todopoderoso, al que vive y reina para siempre, al que venció la muerte. Aleluya, gloria a Dios. Amén. Hermanos, había uno de sus hermanos de Jesús, Santiago. Era su hermano en la carne y quizás vivió junto con él, pero él parece que no había creído en él. Pero hermanos, después de que él tuvo un encuentro con ese Cristo resucitado, este hombre vino a ser el primer pastor de la iglesia en Jerusalén, porque la resurrección de Cristo transformó su vida. La resurrección de Cristo trae esperanzas. La resurrección de Cristo, hermanos, es la piedra base de nuestra fe. Él ha resucitado de los muertos y tenemos, hermanos, que gritarlo a los cuatro vientos que Cristo vive. Aleluya. Otro de los discípulos fue Tomás. Le llamamos Tomás el incrédulo. Pero él, hermanos, él confesó que si él no veía al Señor, no ponía sus dedos en donde estaban los orificios de los clavos, y no ponía su mano en la llaga, no iba a creer. Pero el Señor viene, hermanos, y le dice: Tomás, ¿querías poner tu mano en la llaga? Y hermanos, Tomás tiene un encuentro con el Señor Jesucristo antes del día de Pentecostés. Él ve este Cristo resucitado con las llagas, pero con vida, sonriendo. Hermanos, este hombre cae de rodillas y dice: Señor mío y Dios mío. Una confesión que le está diciendo: tú no puedes ser un hombre humano. Tú tienes las llagas. Quizás no tienes sangre, pero tienes vida. Has resucitado, has vencido a la muerte. Gloria a Dios. Hermanos, el Señor cambió la vida de todas estas personas. Iban los discípulos en camino a Emaús, 2 discípulos. No sabemos mucho de ellos. La Biblia los menciona solamente esa ocasión. No sabemos si los mencionó antes. Parece que no aparecen después, pero ellos van también con la esperanza y van con una nostalgia y van, hermanos, cabizbajos, hablando entre ellos, porque ellos no sabían, hermanos. Ellos habían oído
pero ahí se les aparece el Señor. Ahí empieza el Señor a caminar con ellos. Y ellos después lo confiesan, que sentían algo en su corazón. Es que ahí estaba ese Cristo que resucitó de los muertos, caminando con Él. Y muchas veces caminando con ellos. Y hermanos, muchas veces nosotros llegan las cosas, las dudas a nuestra vida. Llegan los problemas, llegan situaciones, hermanos, y empezamos a querer luchar, y muchas veces no nos damos que Cristo está ahí con nosotros, porque Él ha resucitado, Él vive, Él prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Cambió, hermanos, la situación de estos hombres. Regresan corriendo a Jerusalén. Y hermanos, eran hombres que estaban conectados con los apóstoles. Llegan donde están los apóstoles, y los apóstoles están encerrados, escondidos, con las puertas cerradas. ¿Por qué están escondidos? ¿Por qué están con las puertas cerradas? Porque tenían miedo. Se habían crucificado a Jesús. A ellos también los podían crucificar. Hermanos, los veían como enemigos del Imperio Romano, los veían como enemigos del judaísmo. Hermanos, de ahí donde están, hermanos, el Señor de repente se les aparece en medio. Gloria al Señor, y les dice: paz a vosotros, hermanos, y lo empiezan a ver. Y eso, hermanos, cambia su situación. Esos hombres que estaban escondidos, esos hombres, hermanos, que tenían temor, se levantan con nuevas fuerzas, se levantan con el poder del Espíritu Santo, con la experiencia de un Cristo glorificado, de un Cristo que había resucitado de los muertos, dispuestos a predicar su palabra, dispuestos a llevar el evangelio, dispuestos a cambiar al mundo. Gloria a Dios. Amén. Después se encuentra, hermanos, con 7 de sus discípulos en Galilea. Fueron muchos los que lo vieron. Y ahí, hermanos, están, hermanos, ellos, Pedro se había ido a pescar. Y el Señor les llega, y ellos le dicen que no habían pescado nada. Y el Señor les dice: miren, naveguen mar adentro y echen la red a la izquierda. Hermanos, aún en medio de su duda, le dicen: Señor, hemos trabajado toda la noche y no hemos pescado nada, mas en tu palabra, esa palabra de un Cristo resucitado, esa palabra de poder, esa palabra que tiene nuestro Dios, ese Dios que nos sostiene en nuestras manos. Y dice, hermanos, que lanzaron su red y hermanos, encerraron tantos peces que necesitaron, hermanos, la ayuda de otros barcos para poder sacar los peces. Ellos sabían que ese era el Señor. Ellos, hermanos, sabían que el Señor había venido. Pedro inclusive, hermanos, no quería ni voltear, porque él sabía que ahí estaba el Señor Jesucristo delante de él. Gloria a Dios. Pablo, hermanos, en su narración en la capítulo 15 de Corintios, dice que se le apareció también a 500 hermanos, de los cuales todavía viven algunos, y algunos ya han muerto. Quizás se les aparece el Señor en Galilea, en el monte Tabor. Hermanos, a esa experiencia que más de 500 cristianos, más de 500 hermanos vieron al Señor Jesucristo. Hermanos, Jesucristo no fue crucificado en un rincón. Jesucristo fue muerto en Jerusalén, y su tumba, hermanos, estaba en una peña. Y todo el mundo se dio cuenta, quisieron esconderlo, quisieron decir que se habían robado el cuerpo, quisieron decir muchas cosas, le hicieron mucho dinero, pero hermanos, todo el mundo sabe, mucha gente lo vio, y nosotros sabemos que Cristo viene por su iglesia, porque resucitó de los muertos para llevarnos a estar con Él. Por último, se les apareció a los 11 apóstoles en el monte de los olivos.
cuando ella se estaba despidiendo, hermanos, mientras él empiezan a hacer preguntas y él les dice: no os toca a vosotros saber los tiempos ni las sazones que el Padre tiene en su propia potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y mientras está diciendo estas palabras, hermanos, se empieza a elevar, hermanos, a elevarse hacia las nubes hasta que desaparece de su vista, porque lo estaban viendo. Hermanos, estaban hermanos, asombrados. Tuvieron que venir unos ángeles para decirles: varones galileos, ¿qué estáis mirando? Ese mismo Jesús que habéis visto ir al cielo, así vendrá otra vez. Palabra, hermanos, de Dios, palabra, hermanos, que se ha de cumplir, que lo estamos esperando. Y mientras tantas señales estamos viendo, en nuestro tiempo, sabemos que ese Cristo de poder, ese Cristo, hermanos, que resucitó, ese Cristo que venció la muerte, está con nosotros. Todavía el último que lo ve fue Pablo. Pablo era un incrédulo. Pablo no creía en Jesús. Y mientras él iba con un propósito, con muy malas intenciones, de ir a apresar a los cristianos, ir a arrestar cristianos, tiene un encuentro con el Rey de Reyes y con el Señor de Señores. Y él dice, hermanos, que oyó una voz y vio una luz que sobreempujaba la luz del sol, y cayó, hermanos, en su caballo, y desde ahí oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y cuando dice: ¿quién eres, Señor? Si yo soy Jesús al que tú persigues. Horrenda cosa es dar coces contra el aguijón. Pablo reconoce, hermanos, que estaba ante el Cristo que había vencido a la muerte. Pablo reconoce que está ante el Cristo que había resucitado a los muertos. Y le dice: ¿qué quieres que yo haga, Señor? Y el Señor le dice: vete a tal lugar, ahí van a orar por ti, y tú vas a tener un gran trabajo. Hermanos, Pablo se dedica a viajar, a llevar el evangelio, a escribirle a los hermanos, a trabajar por el reino de Dios, porque había tenido un cambio en su vida, porque había tenido un encuentro con el Todopoderoso, había tenido, hermanos, una experiencia gloriosa. Esas experiencias que nosotros hemos tenido con ese Cristo de poder del cual estoy hablando en esta tarde. Gloria al Señor. Amén. Resucitó porque demostró que es Dios todopoderoso. Hermanos, ¿cuántas personas famosas que han hecho hasta millones de dólares por cantar o por jugar? Pero, hermanos, el día que llegó la muerte, se acabó. Cristo, hermanos, resucitó de los muertos. Cristo venció la muerte. Ahí, en el siglo pasado, descubrieron una tumba en Egipto. Una tumba del faraón Sousenes. Esa tumba parece que habían enterrado a ese faraón 1000 años antes de Cristo. Y ese lugar, esa tumba, la primera tumba, estaba una momia, y era una tumba de granito, pero, hermanos, cubierta de oro. Había otra tumba con plata, y había 3 cadáveres ahí. Un hombre muy poderoso, hermanos, en su tumba se veía su gloria y los tesoros tan grandes con los que había sido enterrado. Pero a pesar de ser tan famoso y tan poderoso y de tener tantas riquezas, el día que llegó su muerte, se acabó todo para él. Pero qué diferencia de Cristo, qué diferencia de nuestro Salvador, qué diferencia de nuestro Dios, qué diferencia de Jesucristo, que murió
Pero aquí Pablo está diciendo, murió, pero resucitó. Y en esta tarde estamos hablando de un Cristo de poder, de un Cristo resucitado, de un Cristo que puede abrir nuevas puertas, de un Cristo que puede fortalecerlo en esta mañana, de un Cristo que está ahí con ustedes, gloria al Señor. Y cuando usted lo alaba, usted va a sentir algo en su vida, usted va a sentir que el Señor Jesucristo vive y vive para siempre. La tumba vacía testifica que Jesucristo era Dios. Hermanos, dice la palabra de Dios que llegó José de Arimatea, que era un discípulo de Jesucristo, y dice que muy osadamente fue y le pidió el cuerpo a Pilatos. Y Pilatos, hermanos, pidió información, y como vieron que ya estaba muerto, le dijeron que le diera el cuerpo. Ni siquiera le quebraron las piernas, como era la costumbre de quebrarle las piernas a los reos para que no se fueran a escapar. Pero como Jesucristo ya estaba muerto, no le quebraron las piernas. Ya había muerto. Y hermanos, murió. Y vino ese dolor, y vino esa incertidumbre, hermanos, y vino, hermanos, diferentes emociones a sus apóstoles y a todos los que lo amaban y a todos los que lo habían seguido. Y esos 3 días fueron días de dolor, fueron días de estar escondidos, fueron días de incertidumbre. Pero al tercer día empiezan los encuentros, y empiezan las emociones, y empiezan, hermanos, las esperanzas de un Cristo de poder, de un Cristo glorificado, de un Cristo que había vencido a la muerte. La primera que lo vio fue María Magdalena, y luego después lo vieron más. Nosotros no lo hemos visto, pero nosotros tuvimos un encuentro con Él, y en esta tarde puedo saber que si usted alza sus manos conmigo, usted va a sentir su presencia, usted va a sentir que Él fluye por su vida, que Él fluye por su cuerpo. Alábelo, dele la honra y la gloria, porque Él vive, ha vencido, resucitó de los muertos, y unámonos a todos los cristianos y hermanos en diferentes partes del mundo que tenemos esta misma esperanza. Gloria a Dios. Dios los bendiga.